Vamos a comenzar grabando esta reunión, esta webinar, este seminario, Aprender en tiempos de incertidumbre. Muchas gracias a todas las personas conectadas y los que siguen conectándose. Vamos a dar comienzo en función a la propuesta que habíamos realizado a través de Nacer Desarrollo Humano. Y bien, cuando nos preguntamos por el aprender, podría parecer una redundancia pensar en la importancia que tiene el aprendizaje. Quería arrancar la propuesta a través de esta webinar, a través de este seminario, con esta diapositiva. Una frase de Eric Hoffer que reza que en tiempos de cambio, quienes estén abiertos al aprendizaje se adueñarán del futuro, mientras que aquellos que creen saberlo todo estarán bien equipados, muy bien equipados para un mundo que ya no existe. Creo que la demanda de los tiempos actuales y tal vez de los tiempos por venir requiere que nosotros estemos con una cierta predisposición hacia el aprendizaje, hacia cómo nosotros nos posicionamos de cara al aprendizaje. La importancia que tiene el aprendizaje en nuestras vidas a los fines de incorporar no solo nuevos conocimientos, sino nuevas habilidades y nuevas maneras de hacer las cosas, ¿sí? Cuando digo eso, digo, a ver, abriendo la propuesta, nos preguntamos y nos repreguntamos nuevamente qué es aprender, a qué le llamamos aprender. ¿Cuán importante es el aprendizaje en nuestras vidas? ¿Cuándo nosotros decimos que hay aprendizaje? ¿Cómo sabemos nosotros que hemos aprendido? ¿Qué parámetros tenemos en cuenta para evaluar que nosotros hemos aprendido, hemos incorporado conocimiento, habilidades, ciertas competencias? Decimos que existe aprendizaje cuando incorporamos normalmente nuevas habilidades que nos posibilitan alcanzar ciertos objetivos que hasta el momento estaban fuera de nuestro alcance. En este sentido, el objetivo de todo proceso de aprendizaje normalmente es transformar acciones inefectivas en acciones efectivas. Tanto acciones inefectivas como acciones efectivas son un juicio realizado por un observador externo, experto, quien puede evaluarnos a los fines de determinar si la acción que estamos haciendo es inefectiva o efectiva. Hoy quiero convocarlos a hablar no solamente del aprendizaje, sino cómo conectar el aprendizaje con nuestra manera de ver la vida, con nuestra manera de ver el mundo. Y ya van a ver por qué quiero hacer esta conexión, a qué me refiero con esto y a dónde vamos a llegar, por supuesto, a través de estas propuestas. Nosotros los seres humanos representamos la realidad a través de nuestros sentidos. Y cuando nosotros representamos la realidad a través de nuestros sentidos, configuramos dicha realidad a través de mapas mentales, podríamos decir, que son representaciones que nos hacemos, como les decía, de la realidad a través de nuestros sentidos, a través de lo que vemos, de lo que escuchamos, de lo que tocamos, de lo que olemos, de lo que degustamos. Y a partir de eso que observamos, damos sentido a esa realidad, ¿sí? Estructurándola normalmente, estructurándole y dándole sentido, como un mapa interno, a través de lo que vemos, de lo que oímos, de lo que tocamos, de lo que degustamos. A partir de lo que observamos y aprendemos, incorporamos consciente e inconscientemente creencias. Cuando digo creencias, me refiero a esos pensamientos que asumimos como que algo es verdadero. Una creencia es una idea o un pensamiento que lo asumimos como verdad. Y acá estoy haciendo la introducción al tema con el que quiero conectar hoy el aprendizaje. Hay un famoso escritor llamado Thomas Kuhn que desarrolló en su libro una propuesta, en su libro llamado La estructura de las revoluciones científicas, desarrolló un concepto
Un concepto, una palabra que actualmente es conocida, que tal vez se la usa en ciertos ámbitos, académicos sobre todo, pero que hoy vamos a analizarlo y que vamos a desmenuzar qué significa eso y para qué nos sirve, a qué queremos llegar, a dónde queremos llegar con este abordaje. Thomas Kuhn, en su libro La estructura de las revoluciones científicas, desarrolló el concepto de paradigma. ¿A qué se refería Thomas Kuhn con paradigma? Según el diccionario paradigma, la palabra paradigma significa patrón o modelo. En realidad, los paradigmas son una serie de reglas y reglamentos que hacen dos cosas. Por un lado, establecen límites. Y por otro lado, estas reglas y reglamentos nos explican cómo resolver exitosamente problemas dentro de esos límites. Thomas Kuhn descubrió que los paradigmas actúan como filtros que seleccionan los datos que llegan a la mente de las personas. Imagínense ustedes que cuando digo paradigmas me estoy refiriendo a esa manera de ver el mundo, a mi manera de ver la vida, a mi manera de hacer las cosas. A eso me refiero con paradigma, es decir, un modelo, un patrón que por un lado me define reglas y reglamentos y me explica cómo resolver exitosamente problemas dentro de esos límites. Entonces, cuando Kuhn propuso esta teoría de los paradigmas, él decía que los paradigmas actúan como filtros que seleccionan esos datos que llegan a la mente de las personas. Aquellos datos que llegan a la mente, a nuestras mentes, y que concuerdan con nuestros paradigmas, son reconocidos fácilmente y con mucha claridad. Pero Kuhn también descubrió un efecto negativo. Cuando los datos no concuerdan con las expectativas creadas por una persona, esta persona puede ignorar los datos inesperados. Y cuanto más imprevistos son esos datos, mayor es la dificultad de percibirlos. Ustedes podrán pensar, bueno, pero esto es una teoría muy abstracto para mí, no sé de qué está hablando Eduardo, no sé a qué se está refiriendo Eduardo con los paradigmas. ¿Qué está queriendo significar? Voy a contarles un cuento y vamos a ver cómo los paradigmas influyen y operan en nosotros, en nuestras mentes, a través de nuestras creencias y de nuestra manera de ver la vida y de ver el mundo. Este cuento dice que a la sala de un hospital, a la sala de guardia de un hospital, llega un niño gravemente herido. Ha sufrido un accidente automovilístico. A raíz de ese mismo accidente, su padre ha fallecido. En la sala de guardia del hospital, los médicos de guardia revisan al niño, opinan y dicen: hay una única eminencia quirúrgica que podría salvar a este niño. Inmediatamente se dirigen en búsqueda de esa persona, la contactan telefónicamente, esa persona llega a la brevedad lo más rápido que puede, revisa al niño y esta persona opina: es verdad, yo podría salvarlo, pero será realmente difícil para mí hacerlo, porque él es mi hijo. ¿Cómo se explica esta situación? Decíamos al principio que este niño estaba muy mal herido, que había sufrido un accidente automovilístico grave, que en el mismo accidente había fallecido su padre.
Los médicos de guardia opinaron que había una única eminencia quirúrgica en el lugar que podía salvar la vida de ese niño. Consiguieron dar con esa persona. Esa persona fue, revisó al niño y dijo, sí, yo podría salvarlo. Pero va a ser difícil para mí porque él es mi hijo. ¿Quién es esa persona? ¿Quién es esa eminencia quirúrgica? Y esta vez yo les hago la pregunta a ustedes. Y me gustaría que quienes están conectados, si pueden participar desde el chat con sus respuestas. ¿Quién se imaginan ustedes que es esa persona? ¿Alguno se le ocurre? Recuerden que el padre del niño ha fallecido en el accidente automovilístico. ¿Hay alguien que se anima a arriesgar? ¿Quién podría ser? Aquí Juan nos dice, para mí sigue siendo el padre. Sin embargo, el padre falleció en ese accidente. ¿Alguien más? Viviana nos dice, en primera instancia, he pensado en el padre, pero también puede ser la madre, nos dice Viviana. Juan me dice, ¿quién dice que falleció? Graciela dice, puede ser un padre adoptivo. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera opinar sobre quién puede ser esta persona, esta eminencia quirúrgica que revisa al niño, dice que podría salvarlo, pero que será realmente difícil porque es su hijo? Hablan de, dicen, hablan de eminencia, pero no dicen el doctor. No ponen el género, es así. En el relato no se pone el género. Se habla de eminencia. No se habla del doctor, no se habla de la doctora. Se habla de una eminencia quirúrgica. Ahora bien, cuando yo les pregunto, ¿quién puede ser una eminencia quirúrgica? ¿Quiénes pueden ser eminencias quirúrgicas dentro de lo que es la medicina? ¿Un doctor? Cirujanos, me dicen acá. Hombres y mujeres cirujanos. Es así. Hombres y mujeres cirujanos. Mujer u hombre, me dice Elizabeth. Así es. Pueden ser hombres y mujeres. ¿Qué es lo que sucede? En muchos grupos donde se comenta este relato, hay casos donde se cree que este relato es una trampa, que no tiene solución, o cuando se opina, o se pregunta, mejor dicho, sobre quién es la eminencia quirúrgica, se habla del padre, el padre está muerto, se habla de un padrino, de un padre adoptivo, como decían acá, del padre, el sacerdote. La cuestión es que muchas veces no se nos ocurre pensar que una eminencia puede ser también una mujer, una eminencia quirúrgica, ¿sí? Una doctora que se preparó para ser una eminencia. Entonces ustedes van a decir, ¿cuál es la relación que tiene? Claro, acá dice Viviana, en lo relacionado a la ciencia nos imaginamos a hombres. ¿Cuál es la relación que tiene este cuento con lo que yo les estaba, con esta introducción que le hacía acerca de Thomas Kuhn y los paradigmas? Recuerden que Thomas Kuhn dijo que los paradigmas
Por un lado, eran reglas y reglamentos acerca de cómo vemos la vida, acerca de cómo deben ser las cosas. Entonces, cuando nosotros observábamos datos a través de lo que vemos, de lo que escuchamos, ¿sí? Los datos que concuerdan con nuestro paradigma, con nuestra manera de ver el mundo, de ver la vida, ¿sí? Yo entiendo esos datos con toda perfección y claridad. Es decir, yo escucho eminencias quirúrgicas, asocio, porque ese es mi paradigma, que se trata de hombres. Ahora, cuando los datos no concuerdan con las expectativas creadas por una persona, esa persona puede ignorar los datos inesperados. Si en mi paradigma no está contemplada la posibilidad de que una persona, de que una mujer es una eminencia, ignoro esos datos inesperados. Y cuanto más imprevistos son esos datos, mayor es la dificultad que tengo para percibir esos datos. Es decir, si yo no considero en mi paradigma que una mujer también es una eminencia quirúrgica, puede ser una eminencia quirúrgica, o que las eminencias quirúrgicas solamente están reservadas para los hombres, yo voy a descartar la posibilidad, toda posibilidad de que eso se dé también para el género femenino. Y muchas veces, cuando lo que escuchamos no va en concordancia con nuestro paradigma, con lo que esperamos, distorsionamos esos datos hasta que se acomoden a nuestros paradigmas. ¿Eh? Entonces, en vez de reconocer que esto puede constituir una excepción a la regla de mi paradigma, Thomas Kuhn descubrió también que en casos extremos, ciertas personas eran incapaces de percibir datos imprevistos. En otras palabras, esos datos eran totalmente invisibles. Es decir, que los paradigmas, que son nuestros modelos mentales, nuestros mapas mentales acerca de cómo vemos e interpretamos la realidad, filtran nuestras experiencias en todo momento. En todo momento. Nosotros observamos el mundo a través de nuestros paradigmas. Constantemente elegimos aquellos datos que mejor se acomodan a nuestras formas y reglamentos e ignoramos el resto. Como resultado, lo que es completamente obvio para una persona con un paradigma puede ser totalmente imperceptible para otra persona con otro paradigma. ¿Sí? Entonces, traten de pensar ustedes cómo juegan los paradigmas en nuestras vidas. ¿Cómo han jugado los paradigmas en nuestro proceso de aprendizaje? Por eso es que yo les decía cómo conectar el aprendizaje a los paradigmas y los paradigmas a los aprendizajes. Quería mostrarles esto que nos sucede muy a menudo cuando hay personas que están discutiendo sobre una posición u otra posición. Y fíjense que este gráfico lo representa, lo ilustra vívidamente. Una persona dice que se trata del número 6, otra persona dice que se trata del número 9. Pero en realidad cada uno está manifestando lo que está observando desde su punto de vista, desde el observador que está haciendo. Entonces, la importancia de reconocer el punto de vista de la otra persona, desde dónde ve lo que ve, ¿sí? Desde dónde dice lo que dice y desde dónde escucha lo que escucha. Cuando yo les hablaba de Thomas Kuhn, les decía que esto de los paradigmas filtra nuestras experiencias en todo momento y los paradigmas afectan nuestros procesos de decisión al influir sobre nuestras percepciones. Un paradigma es un arma de doble filo. Por un lado, selecciona información que nos es familiar de modo precisa y detallada acerca de cómo debe hacerse algo. Y por otro lado, deja de lado toda la información que no concuerda con él. Uno ve lo que espera ver.
Uno ve en la vida lo que espera ver y escucha lo que espera escuchar. Y eso está en sintonía con nuestros paradigmas, con nuestros modelos, con nuestros patrones mentales, que tienen que ver con nuestros mapas mentales, que es cómo cada uno de nosotros interpreta la realidad. Ahora bien, cuando hablamos de mapas, son mapas. Los mapas no son la realidad, son una representación de la realidad que hacemos, que nos hacemos nosotros mismos. Pero cuando nosotros confundimos el mapa con el territorio, podemos incurrir en ciertos errores, que es lo que nos pasa normalmente. Creemos que nuestro punto de vista es la verdad, ¿sí? Lo importante acerca de esto que yo les decía de los paradigmas, de nuestro punto de vista, que los paradigmas son comunes, es algo que existe y todos los tenemos. Había un cuento que me contaba una vez un amigo y me decía, resulta que en una familia, la madre, cuando cocinaba el pelleto, le cortaba las puntas al pelleto. Entonces, cuando la hija le pregunta, le dice, mamá, ¿por qué le cortas las puntas al pelleto? Entonces ella le dijo, no, es que de esa manera toma más sabor, mayor cocción, puede salir mucho más dorado y realmente es mucho más rico, con un sabor mucho más rico. La hija, no conforme con esta explicación, le dice, pero ¿quién te enseñó así? Y la abuela lo hacía así. Se fue a la abuela. Dice, abuela, ¿vos también cortabas el pecheto, le sacabas las puntas? Sí. ¿Y por qué hacías eso? Bueno, no, porque le da más sabor, realmente es mucho más rico, etcétera, etcétera. Casi la misma explicación que le daba la madre. ¿Pero eso de quién lo aprendiste? De mi mamá. Bueno, se dirigió a la bisabuela que vivía también. Y le pidió también la explicación, ¿por qué cortaban el pelleto? ¿Por qué cortan el pelleto, las puntas del pelleto? Y la abuela le dijo, mira, ¿sabes por qué le cortamos? Porque cuando yo era chica, teníamos el horno de nuestra cocina era tan pequeño que no entraba un pelleto completo, entonces, ¿para qué entre teníamos que cortarle las puntas? Y entonces ahí lo poníamos. Muchas veces solemos hacer cosas sin preguntarnos por qué las hacemos. Y solemos repetirlas, y las repetimos, las repetimos, las repetimos, sin preguntarnos por qué las hacemos. Entonces, la importancia de observar en todo proceso de aprendizaje para qué hacemos lo que hacemos, ¿sí? ¿Y a qué nos lleva esto que estamos haciendo? De reflexionar sobre qué nos está pasando, desde dónde miramos, desde dónde accionamos, porque según cómo yo miro la vida, así acciono, y según cómo acciono, eso es lo que obtengo, esos son los resultados que yo obtengo, sobre todo en nuestras relaciones. Entonces, como les decía anteriormente, la importancia de reconocer que los paradigmas son comunes y los encontramos en todos los aspectos de la vida, tanto en las relaciones familiares, en las relaciones laborales. Los paradigmas son útiles, no estamos hablando que los paradigmas son malos, porque los paradigmas nos muestran lo importante de cómo se lleva a cabo algo. Nos ayudan a identificar problemas importantes y nos ayudan a resolver problemas también. Pero lo que sí tenemos que tener cuidado es que muchas veces los paradigmas pueden convertirse en el paradigma, la única manera de hacer algo. Y cuando yo creo que la única manera de hacer algo es mi manera, ¿sí? Ahí puedo sufrir de una enfermedad mortal de certeza. Cuando yo tengo la certeza de que esta es la única manera en que se puede hacer algo, en que se puede resolver algo, puedo realmente estar en peligro. Entonces, ¿cómo conecto el tema este de los paradigmas con el aprendizaje? Si yo reconozco que todo proceso de aprendizaje tiene que ver con incorporar nuevos conocimientos para desarrollar nuevas habilidades, es importante que yo reconozca cuáles son los paradigmas, cuáles son los filtros
a través de los cuales yo miro la vida, observo el mundo. ¿Mm? ¿Cuáles son los obstáculos que tengo para aprender? Una de las competencias importantes en nuestra vida es la habilidad de aprender a aprender. Una competencia fundamental que nos permitirá siempre sobrevivir en todo tipo de contexto y circunstancia adversa. Fíjense ustedes las circunstancias por las que pasamos, donde alguien se hubiese imaginado que se podían realizar tantas cosas por videoconferencia, tal vez alguien hubiese dicho que no, que es imposible. Bueno, dado el contexto en el que estamos transitando, fíjense todas las cosas, todas las actividades que se están realizando a través, en forma remota, en forma virtual. Y antes no era pensado, o por lo menos no se concebía que se podía llevarlo de esa manera. El aprendizaje puede suceder de dos maneras. O yo elijo aprender, o el contexto me obliga a aprender. Entonces, cuando el contexto cambia, yo me veo obligado a aprender para poder incorporar una habilidad, incorporar un conocimiento. Pero cuando yo elijo aprender, puedo liderar mi propio proceso de aprendizaje. Lo importante es tener en cuenta que dentro del proceso de aprendizaje, todos tenemos nuestros paradigmas, nuestra manera de ver el mundo, nuestra manera de ver la vida, nuestra manera de cómo abordar un proceso de aprendizaje. En la manera que yo reconozco esos paradigmas, puedo reconocer también cuáles son los obstáculos que puedo llegar a tener yo en el proceso de aprendizaje. Porque todos tenemos obstáculos. Uno de los grandes obstáculos que tenemos normalmente en un proceso de aprendizaje es la arrogancia de pensar o de creer que no necesitamos aprender y que ya sabemos todo lo que necesitamos saber. Fíjense que muchas veces, de forma inconsciente, ejercemos esa actitud. Y cuando nos pasa eso, normalmente no aprendemos. Creemos que aprendemos o creemos que sabemos, cuando en realidad la vida nos termina demostrando lo contrario. Entonces, vuelvo a esto de los paradigmas. Nosotros miramos la vida a través de nuestros filtros, a través de nuestros paradigmas. Y según esos filtros, esos paradigmas, según cómo veo, así acciono. Y según cómo acciono, esos son los resultados que yo obtengo. Para poder realizar acciones efectivas, primero tengo que darme cuenta de qué estoy haciendo. Primero tengo que darme cuenta de qué estoy necesitando para poder recién luego comenzar a transitar el camino del aprendizaje. La importancia es estar atento a lo que me diga el contexto, estar atento a qué me dicen los demás y estar atento a qué escucho yo también dentro de mi corazón. ¿Qué escucho en mí mismo y qué necesito para poder aprender, para poder iniciar ese proceso de aprendizaje? Hay un cuento que dice que un joven que le gustaban mucho los automóviles, sobre todo los automóviles de carrera, tenía justamente un automóvil muy veloz en el que le encantaba conducir por caminos poco transitados. Él se consideraba un gran conductor, es más, lo era. Y consideraba que nada le resultaba imposible porque tenía un muy buen auto, un auto deportivo, y tenía muy buena habilidad al volante. Un día se encontraba conduciendo por uno de sus caminos favoritos y al entrar en una de las curvas, vio que de esa curva salía otro automóvil que estaba fuera de control. El automóvil que estaba fuera de control se inclinó hacia su carril, luego que retomó el control, volvió al carril contrario y vio que este automóvil lo venía manejando una mujer, una señora,
Y esta señora, cuando se cruza con él, le grita, ¡cerdo! Entonces él, la primera reacción que tiene es devolverle y le dice, ¡vaca! Imagínense, él venía por su carril, la otra señora perdió el control saliendo de la curva, casi choca, y encima todavía le grita, ¡cerdo! Entonces él, después que la señora se va, pasa con su auto, sentía de alguna manera un alivio de haberle devuelto, de haberle dicho algo, de no haberse quedado callado cuando ella le gritó lo que él interpretaba como un posible insulto. Siguió su camino, giró en la curva, y en la curva chocó con un cerdo. Ahora bien, esta es una historia muy representativa de lo que les estaba contando acerca de los paradigmas. Porque, fíjense, ¿el qué hizo? Escuchó lo que le dijo, él dijo, vos me insultás, yo te devuelvo el insulto. Pero lo que en realidad la mujer le estaba diciendo no era un insulto. Ella estaba tratando de advertirle, pero él no escuchó eso, no escuchó una advertencia, escuchó un insulto. Entonces, imagínense ustedes cuántas veces en nuestras vidas hay personas que nos dicen algo, que están tratando de advertirnos, que nos dicen cómo nos están viendo y nosotros cómo lo tomamos. Lo tomamos a mal, lo tomamos, nos sentimos amenazados, nos ponemos a la defensiva. Entonces, en la medida que nosotros seamos inflexibles en nuestra manera de ver el mundo, inflexibles en nuestros paradigmas, escucharemos que los demás nos están censurando, que nos están gritando, que nos están retando, que quieren corregirnos. Pero en la medida que nosotros tengamos esa flexibilidad en nuestros paradigmas, lo que vamos a escuchar van a ser oportunidades o advertencias. Si yo mantengo esa postura de creer que mi manera de ver la vida, mi manera de hacer las cosas, es la manera, todo lo que escuche que digan los demás van a parecer amenazas y me voy a poner a la defensiva. Entonces, para ir redondeando esta propuesta de el aprender en tiempos de crisis y cómo conectar los paradigmas al aprendizaje, al proceso de aprendizaje. ¿Cuán flexible soy en mi manera de ver la vida? ¿Cuánto yo reflexiono acerca de cómo aprendo? ¿Y cuánto me sirve, cuánto me está sirviendo esa manera de aprender hoy en día? ¿Mi manera de aprender me satisface? ¿Estoy contento? ¿Estoy feliz? ¿Cómo me siento? En la medida que yo pueda observarme a mí mismo, reflexionar, podré tal vez cuestionar viejas creencias, podré cuestionar mis paradigmas, podré cuestionar mi manera de ver y de hacer las cosas. Y a partir de eso, y a partir de una escucha atenta, una escucha activa, una escucha empática de los demás, a ver qué me están queriendo decir cuando me dicen algo, tal vez eso sea la puerta a comenzar a escuchar oportunidades, a poder escuchar desde una mirada mucho más flexible, a poder iniciar un proceso de aprendizaje transformacional conmigo mismo, en mí mismo, a los fines de poder hacer del aprendizaje
algo más efectivo, algo más provechoso. Así que bueno, para ir redondeando, me gustó una frase que leí en un libro, autor anónimo, no decía quién, pero decía, todas las descripciones de la realidad son hipótesis temporales. En la medida que aceptemos que esas descripciones son hipótesis temporales que me sirvieron para resolver algo puntual, tanto en el pasado como en el presente, no significa que esto es garantía de que me sirva para resolver situaciones en el futuro. En la medida que estemos abiertos al aprendizaje, abiertos para cuestionar nuestros viejos paradigmas y poder observar cuáles son los nuevos paradigmas que rigen la realidad, en ese sentido, en esa medida, podremos estar mucho más abiertos al aprendizaje y podremos ser mucho más efectivos en nuestras acciones. Bueno, me gustaría escucharlos a ustedes, a ver cómo se está escuchando esto, a ver cuáles son sus paradigmas, desde qué paradigmas me están escuchando. Hay preguntas, hay comentarios, hay inquietudes. Vamos a ver. Acá me dice Viviana, en lo relacionado a la ciencia, perdón, no, esto es algo anterior ya, perdón, disculpen. Porque claro, entraron muchas. Permítanme. Estaba leyendo mensajes anteriores, disculpen. Bueno, algo que quieran preguntar, algo que quieran compartir, alguna inquietud acerca de el aprendizaje, este aprendizaje en tiempo de crisis, cómo conectar los paradigmas a nuestro proceso de aprendizaje. Viviana nos dice, he escuchado mucho a Kuhn, pero nunca había pensado que se podía aplicar en mi vida. Mi paradigma ha sido aplicar los paradigmas solo en la ciencia. Muy bien, Viviana. Así es. Así es. Saqué de Thomas Kuhn justamente esta presentación, la saqué un poco. Conozco a Thomas Kuhn a partir de Joel Barker. Joel Barker, aquí les muestro el libro. Paradigma se llama. El negocio de descubrir el futuro. Él cita mucho a Kuhn y a través de él lo conocí y pude indagar un poco más acerca de esto que les compartí. ¿Un paradigma se puede cambiar? Claro que se puede cambiar, sí, sí. Justamente en la medida que seamos flexibles, en la medida que estemos dispuestos y abiertos al aprendizaje, podemos cambiar absolutamente. No somos nuestras creencias, somos nuestras posibilidades, somos toda una posibilidad. Y a partir de esa concepción podemos cambiar nuestros paradigmas. Lo importante es replantearnos y ver, y no estoy diciendo que de los paradigmas nos sirvan. Ojo, hemos llegado hasta aquí gracias a nuestros paradigmas, a los que nos han sostenido. Lo que quiero decir es que hagámonos la pregunta para ver si estos paradigmas que tenemos nos permiten seguir adelante y nos permiten resolver problemas. Aquí Mónica pregunta, ¿de qué manera podemos comenzar a romper un paradigma? Primero, cuestionándonos permanentemente en cuando hacemos algo, ¿para qué hacemos lo que hacemos? No sé si conocen, pero hay también, me hizo acordar esto al cuento este de los monos, de este experimento que se llevó a cabo en Estados Unidos con un grupo de 5 monos que estaban, chimpancés, que estaban en una sala y le pusieron, había una escalera y le pusieron un racimo de bananas. Entonces, la primera vez que subió el primer mono, que subieron todos, porque todos se peleaban por agarrar las bananas, les echaron un chorro fuerte de agua, tan fuerte era el chorro que
los tiraban de la escalera, los tiraban abajo. Lo intentaban nuevamente y el chorro de agua los volteaba prácticamente. De esa manera, cada vez que un mono quería subir, los otros lo bajaban, porque tenían ya incorporado de que si llegaban hasta el final de la escalera y pretendían agarrar las bananas, iba a salir un chorro de agua y los iba a tirar. Entonces, de a poco, los investigadores que hicieron esta investigación sacaron de a uno los monos, sacan el primer mono y ponen un mono nuevo. El mono nuevo no había pasado por la experiencia, entonces, ¿qué hizo? Apenas entró, subió la escalera pretendiendo tomar una banana, los demás monos lo bajaron. Lo intentó de nuevo, los demás monos lo bajaron. La cuestión es que el nuevo mono aprendió que no tenía que subir la escalera para agarrar las bananas. Sacaron a un segundo mono que había pasado por la experiencia y ponen a otro mono nuevo de afuera que no conocía, no había pasado por la experiencia. Pretendió hacer lo mismo, subir por la escalera para tomar las bananas y los demás monos no lo dejaron, lo aporrearon, de manera que cayó por la escalera. Y así sucesivamente los investigadores sacaron, hasta que sacaron todos los monos que habían pasado por esa experiencia del chorro de agua. Finalmente había 5 monos nuevos que nunca pasaron por la experiencia del chorro de agua. Y sin embargo, cada vez que uno intentaba subir la escalera para tomar las bananas, los demás no lo dejaban. Esto es gráficamente un paradigma, ¿sí? La vieja manera de hacer algo, porque así se lo viene haciendo, porque así me lo contaron, porque así me lo dijeron, porque así tiene que ser. Entonces, cuando nosotros creemos que esta es la manera, la forma, ahí considero yo que podemos llegar a estar en peligro y que nos replanteemos y digamos, ¿para qué hago esto? ¿Para qué hago lo que hago? ¿Para qué lo hago así? ¿De qué sirve? ¿A quién estoy beneficiando? La importancia de replantearnos lo que estamos haciendo para revisar cuáles son las creencias que hay detrás de cada una de las cosas que hacemos. Podemos ser mucho más efectivos, podemos cambiar creencias. No somos nuestras creencias, somos nuestras posibilidades. Cada uno de nosotros es pura posibilidad. Y podemos ser posibilidades en la medida que nosotros nos creamos que somos esas posibilidades. Pero si nosotros creemos que hay que seguir haciendo las cosas así porque así es como tiene que ser, y no encontramos una explicación, y solamente lo hacemos sin cuestionarlo, vamos a seguir repitiendo tal vez viejos errores y viejos paradigmas. Entonces, la importancia, yo diría que acá, la pregunta es una gran herramienta para cuestionarnos acerca de viejas maneras de hacer las cosas. A ver qué tan importante es, qué tan efectivo es eso que estoy haciendo. ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene una pregunta? ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Bueno, hablando de paradigmas y de cambios, ¿sí? Hay una vieja historia que se cuenta en el ámbito empresarial, que es la historia de los no sé si escucharon hablar, pero les comparto, digo, para quien no la sepa, la historia de los relojes de cuarzo, que lo cita Joel Barker en su libro. Resulta que en el año 1900, en la década del 60, históricamente, recuerdan ustedes, quienes dominaron el mercado a nivel mundial de la relojería, ¿quiénes fueron? ¿Quiénes eran los líderes mundiales en relojería? A ver si alguien me ayuda. ¿Alguien habrá tenido un reloj de esos? Los relojes suizos, claro que sí. Los suizos eran los líderes mundiales en relojería por muchos años. Resulta que los suizos
pensaban que los relojes tenían que ser siempre con agujas y con cuerdas. Hasta que los japoneses en la década del 70 descubrieron una nueva manera de hacer relojes, que fueron los famosos relojes de cuarzo. Esos relojes con números digitales, con pilas, con baterías, ¿sí? Y los suizos jamás se imaginaron que ese reloj sea elegido por la gente, por las personas. Desecharon la idea y así les fue. En la década del 80 los japoneses arrasaron con los relojes de cuarzo y echaron por tierra el mercado de la relojería que tenían, la gran porción de la torta que tenían los suizos en el mercado a nivel mundial. Pero ¿saben ustedes quién fue el que inventó el reloj de cuarzo? ¿Alguno lo sabe, conoce la historia? ¿O se imagina, se anima a arriesgar? El que inventó el reloj de cuarzo fue un suizo. Y cuando lo presentó en una exposición internacional de relojería, los mismos suizos, los mismos fabricantes de relojes suizos, lo desecharon porque dijeron, este reloj no puede funcionar, no va a tener éxito a nivel mundial en lo que se refiere a ventas. Y desecharon la idea del reloj de cuarzo. En ese momento, los gerentes de Seiko es una empresa japonesa, pasaron, miraron, y el resto ya es historia, porque ellos tomaron esa idea, compraron las patentes y se dedicaron a fabricar relojes de cuarzo. Inundaron el mundo con relojes de cuarzo. ¿Para qué les cuento esto? Porque los suizos tenían un viejo paradigma en su cabeza. El paradigma de que los relojes debían ser de tal manera, de que debían funcionar de tal manera, de que la gente quería relojes de aguja, con cuerda, etcétera, etcétera. Cuando uno no tiene esa flexibilidad para aceptar un cambio de paradigma, para replantearse una nueva manera de hacer las cosas, es muy posible. Aquí me dice, los japoneses estaban abiertos a otras posibilidades. Claro que sí. Ese es un ejemplo de aprendizaje. Los japoneses son líderes en aprendizaje. Los japoneses tienen una filosofía, que es ellos le llaman la filosofía del obvio, que consiste en 4 pasos. Ellos decían, primer paso, si quieren hacer algo, por supuesto. Ellos dicen, primer paso, elegir el mejor. Segundo paso, aprender del mejor. Tercer paso, igualar al mejor. Cuarto paso, superar al mejor. Eso es lo que hicieron los japoneses. Se dedicaron a aprender. Son, les diría yo, los ejemplos de aprendizaje por excelencia. Ellos sí que tienen un largo camino recorrido en lo que son procesos de aprendizaje, sobre todo porque incorporaron los procesos de mejora continua en sus procesos de aprendizaje, que es lo que los realimenta permanentemente y lo que los nutre para siempre estar bien posicionados. Pero bueno, nos estamos yendo ya a un nivel empresarial, de producto, etcétera, etcétera. Lo que quiero mostrarles cómo los paradigmas influyen en nuestras vidas, en nuestra manera, es no temer a lo nuevo. Así es. Lo que quiero mostrarles es cómo los paradigmas influyen en nuestras vidas, en nuestra manera de ver el mundo, en nuestra manera de hacer las cosas, y cómo muchas veces quedamos frustrados, estancados en nuestras viejas maneras de hacer las cosas, en nuestra vieja manera de ver y accionar. Bueno, estamos en horario prácticamente. Quiero agradecerles a todos por haber estado conectados allí, por haber participado en esta webinar. Muchas gracias por la presencia, gracias por los comentarios y por estar una vez más en esta propuesta que siempre hacemos de Nacer Desarrollo Humano. Gracias
Gracias, no, gracias a ustedes. Bueno, ahí también me están agradeciendo por el chat. Gracias a ustedes. Un placer, sinceramente, compartir esto que nos surge, siempre desde nacer, pensando y promoviendo la mejor manera de cómo desarrollar nuestros procesos de aprendizaje. Eh, Gracias, dice, gracias por tu compartir, alientas a hacerlo diferente. Caminante no hay camino, se hace camino al andar, decía Antonio Machado, y creo que nosotros a través de estos contactos estamos haciendo camino al andar, recorriendo cada uno de nosotros su propio proceso de aprendizaje. Muchas gracias una vez más, gracias por haber estado ahí, gracias por la presencia, y será hasta una nueva propuesta, una nueva webinar que desde Nacer Desarrollo Humano los vamos a invitar. Muchas gracias y será hasta la próxima. Chao, chao.